En su obra mayor, titulada Revelaciones de la Meca, el gran místico andalusí Ibn Arabi expone su hermosa doctrina de la santidad dentro del marco ortodoxo del Islam que, pese a los frecuentes ataques de los rigoristas, ha mantenido su vigencia hasta nuestros días. Uno de los aspectos más seductores de la santidad concebida por nuestro autor es el de su propagación desde los aulía o santos de Dios a determinados objetos o lugares privilegiados que participan de su baraka. Cementerios, ermitas, tumbas, incluso árboles, disfrutan así de su inmediatez a los hombres piadosos que descansan junto a ellos y son objeto a su vez de la veneración popular y ambiente festivo que en el Islam magrebí rodea a fiestas, visitas y romerías. Mercadeos, zocos, puntos de encuentro, pero sobre todo defensa contra los agravios y abusos del mundo moderno, verdaderos espacios de libertad. El paisaje marroquí está moteado de ermitas con cúpulas blancas, cuya sobriedad y sencillez invisten el espacio que las rodea de una sutil y apacible serenidad. Algunas blanquean, como una pincelada, un panorama adusto de chumberas y erguenes. Otras coronan una colina abanicada por las pencas de una palmera silvestre o se yerguen señeras en medio de farallones y rocas asediadas por el embate de las olas e impregnadas de salina luminosidad. Las hay deslucidas y pobres, como si el salik que habitó en ellas hubiera perdido con el tiempo la fuerza de su baraka. Sus muros se baten en ruina y ningún alma piadosa parece cuidarse de ello. Las ermitas más populares y frecuentadas ostentan los signos de la veneración de que son objeto. Como en las demás religiones, el culto a los intercesores en el Islam no es desinteresado. Los fieles solicitan favores y formulan votos para obtenerlos. A fin de dejar constancia de ellos y refrescar tal vez la memoria al santo, los devotos y devotas marroquíes cuelgan trapos, cintas anudadas y otras prendas similares en la tumba del Salit, en su santuario, e incluso en los árboles y arbustos cercanos a su creencia. Las romerías a la tumba o santuario de un santo son una de las costumbres más arraigadas y populares en el país. El calendario de las mismas cubre la mayor parte del año, con excepción del mes sagrado de Ramadán, y abarca la totalidad del territorio marroquí. Religiosidad, fiesta y comercio se mezclan en el Musem de modo inextricable. La gama de romerías es variadísima y depende de su emplazamiento, notoriedad y tradición. Mientras en algunas predominan la devoción y actividades habituales en los zocos rurales, otras se transforman en reales de feria similares a los de España y ofrecen al visitante distracciones de toda índole. En las romerías más populares, como la de Sidi Embarek Ben Ali Mulergana, el de Lerguén, el ámbito de la feria brinda al forastero un espectáculo vivo y abigarrado. Centenares de tiendas de campaña albergan a familias enteras, peñas de jóvenes, visitantes venidos de todos los rincones del país. La rala vegetación de los erguenes, el árbol espinoso del que se extrae aceite, omnipresente en la región de Tarudant, ampara difícilmente de los rigores del sol.
Tenderetes y cañizos, en donde los clientes se restauran y beben té, alternan con puestos de feria de bramido potente y furioso. La ermita se compone de un zaguán en el que se apilan las ofrendas de los devotos, infinidad de velas y cirios que arderán a lo largo del año en honor de Sidi Mbarek Ben Ali, y la tumba propiamente dicha. A su puerta, los fieles se abren paso entre los pobres, distribuyendo sus limosnas, mientras algunos hombres musitan plegarias y votos. El ajetreo y vaivén de coches abarrotados de gente dispuesta a cumplir la ziara es incesante. Antes de proceder al sacrificio ritual de los animales, la comitiva de autoridades civiles y religiosas y el gentío dan 3 vueltas consecutivas a la Kuba. El europeo interesado en la religiosidad popular marroquí se enfrenta a Vinitio con un problema de terminología. Mientras las palabras Salit y Wali, sinónimos de santo empleados indistintamente, circunscriben a este el nódulo de su significado, el término Mravit, del que deriva nuestro moravito, no se limita solo al santo ligado a la ermita. Abarca asimismo su cadáver, santuario, tumba y hasta peñascos y árboles cercanos a aquella. En Marruecos hay numerosos parajes que disfrutan de la emanación misteriosa de la fuerza del santo. Manantiales, cascadas, rocas, cementerios. Como señala Tuceda Fontela en su obra sobre los Edawa, los miembros de la cofradía de Sidi Hedid consideran benditos los peces del río contiguo a su zahuía y les procuran piadosamente alimento. A la sombra tutelar de un erguén, con las ramas atestadas de lo que parece de lejos una banda de cuervos y resultan ser de cerca racimos humanos, un público atento asiste a los cantos y salmodias de un grupo de mujeres de edad avanzada. Varias halcas o anillos de curiosos arropan a los miembros de las cofradías allí presentes cuando inician sus danzas. El culto de los santos se desenvolvió en el Islam de forma bastante similar a la acaecida en el orbe cristiano. La abolición del politeísmo y la distancia infinita abierta entre la criatura y su creador facilitaron la aparición de intercesores carismáticos, beneficiarios de poderes celestiales en la comunidad de los fieles. Los familiares y compañeros de Mohammed desempeñaron este papel en el mundo islámico y los santos musulmanes de los siglos posteriores se cuidaron siempre de engarzar con ellos la silsila o cadena de su iniciación. La veneración a estos intercesores se remonta cuando menos a la segunda dinastía de califas. En el siglo IV de la Égira existían ya en Bagdad numerosos monumentos fúnebres consagrados a la memoria y culto de los Auliya. El esplendor y riqueza del califato abbasí
en los antípodas de la vida sencilla y piadosa del profeta durante su estancia en Medina, suscitaron una reacción místico-ascética tanto en Basora como en Kufa, cuna del sufismo, que pronto se extendió a Bagdad y la totalidad del imperio islámico. Los sufíes, como se sabe, interiorizan la revelación coránica, rechazan la interpretación puramente jurídica de la Sharia, reviven como Al-Bazzami o Ibn Arabi la ascensión nocturna del profeta a los cielos con gran escándalo de doctores y canonistas. La propagación de sus doctrinas a partir del siglo IX de la era cristiana, con el ejemplo y palabra de Nuri, Chibli y Hussein ibn Mansur al-Halaks, originó nuevas y variadas corrientes místicas, aglutinadas más tarde en cofradías, como la de los Malamatís y Bektaschís otomanos en el siglo XIV. Los primeros, por ejemplo, evitaban cualquier manifestación de piedad y adoptaban una conducta exterior destinada a atraer sobre ellos la malama, o censura de sus conciudadanos. De este modo, domeñaban su orgullo, mantenían su piedad secreta, acendraban silenciosamente sus ideales de perfección. Cuando Ibn Arabi elabora su doctrina de la santidad, sitúa muy significativamente a los malamatís en la categoría superior de los siervos de Alá. La conducta desenfadada y un tanto extravagante de los llamados locos de Dios, desde Nuri Chibli hasta Sidi Abul Abbas, el santo patrón de Marrakech, influyó poderosamente, como veremos, en la formación de la religiosidad popular marroquí y devoción supersticiosa a los ermitaños. La perspectiva del Musem de Tarudant al ponerse el sol, con las montañas desdibujadas al fondo, deslumbra al forastero con su incentiva y turbadora suntuosidad. El paisaje del Anti-Atlas, en la provincia sureña de Tata, es de una adusta y salvaje belleza. Las lluvias invernales han verdeado no obstante la aspereza del monte, matizando sus colores con la astucia y sagacidad de un pintor. Enclavada en una de las estribaciones de una cordillera semidesértica, difícilmente accesible sino a través de senderos de piedra y cantos rodados, la zawiya de Sid Mohammed Ben Yaqub atrae a numerosos devotos y comerciantes que, a pie o en camión, acuden a la aldea el día de su festividad. El santo, nacido en el siglo X de la Égira, consagró su larga vida al estudio, obras caritativas y construcción de medersas antes de fundar la zawiya en la que se halla enterrado. Situada en medio del pueblo, en un pequeño cementerio dominado por admirables edificios de piedra, representativos de la arquitectura popular montañesa, es visitada por los fieles venidos principalmente a comprar y vender en el zoco. El regateo, adquisición, trato de ganado ocupa la mayor parte de la jornada de los romeros. Las tiendas de lona y sombrajos cobijan a vendedores de alfombras, tejidos, calzado, que abastecen a los campesinos y pastores de las comarcas cercanas de todo lo necesario a la subsistencia de sus familias. Las mujeres brillan por su ausencia y la atmósfera del Musem es primitiva y ruda. En el llano polvoriento que se extiende a la entrada del pueblo, rebaños de camellos pacen a sus anchas, mientras las siluetas de los romeros que convergen desde lejos a su punto de cita parecen brotar de la bruma, esfuminadas por la calina.
El culto de los santos, defendido por Ibn Arabi, fue objeto de críticas rigurosas. El célebre polemista Hanbali ibn Taymiyya, autor del panfleto titulado Diferencia entre los santos de Dios y santos de Satán, arremete, en efecto, contra la doctrina de la intercesión, las conmemoraciones del Milud o nacimiento del profeta, las visitas a las tumbas de ascetas y místicos. La influencia de Ibn Taymiyya, particularmente en la península arábiga, provocó el desarrollo del movimiento wahabí y la consiguiente destrucción en la actual Arabia Saudí de todas las tumbas, santuarios y ermitas venerados desde hacía siglos por los musulmanes. Una reacción similar, la salafía, intentó extirpar 100 años más tarde el culto de los santos marroquíes y los abusos del marabutismo. La guerra santa emprendida por los salafíes contra las romerías, cofradías plebeyas y ceremonias de trance chocó de frente con las manifestaciones religiosas populares y rurales profundamente arraigadas en el país. Su ideal de un islam depurado y adusto no se adaptaba a la religiosidad espontánea, pragmática de la mayoría de sus conciudadanos. Condenado a la vez en nombre de la ortodoxia islámica y valores del progreso, el culto de los santos no solo se mantuvo, sino que ha adquirido en los últimos tiempos la índole de un valor refugio para millones de creyentes, víctimas a la vez del subdesarrollo y de las iniquidades y atropellos de una cruel e incontrolada modernidad. El Musem de la Regraga, en la región costera de Chiadma, al norte de Essaouira, se celebra desde hace siglos al comienzo de la primavera, obedeciendo a las normas de un rito inmutable. Iniciado por los Sebatu Rijal, los 7 hombres, que introdujeron el Islam en Marruecos, a fin de avivar la fe popular en la nueva palabra traída del desierto, se transformó después de la muerte de aquellos en un peregrinaje anual de circunvalación a sus tumbas. La romería parte de Akermud y se prolonga 44 días, durante los cuales centenares y a veces millares de personas van de ermita en ermita, de zahuía en zahuía, ya a pie, ya con sus vehículos, carromatos y tiendas de campaña, durmiendo si es preciso al sereno. El día fijado, el séquito de los Regraga parte de la zahuía de Akermud tras una ziara a la ermita local que contiene los restos de sus fundadores. El Mokadem, montado en un caballo blanco, inicia el trayecto que a lo largo del Daur le conducirá, pasando por Essaouira, al punto final del peregrinaje. Según las crónicas, los Regraga vivían su fe monoteísta en medio de tribus idólatras y veneraban a Jesús, de quien se consideraban discípulos, como el profeta anunciador de la religión venidera. Al enterarse de la revelación de Mohammed, 7 miembros de la tribu viajaron a Arabia y, llegados a la Meca, entraron en una mezquita en donde un grupo de fieles recitaba las azoras coránicas. ¿Quién de vosotros es el enviado de Dios?, preguntaron en bereber. Los presentes no entendieron lo que decían, pero Mohammed les respondió en su lengua: soy yo, acercaos. Maravillados, adoptaron al punto la nueva doctrina y recibieron la misión de difundir la palabra divina entre sus paisanos. Provistos de una carta de Mohammed, volvieron a Marruecos y la leyeron a los Chiadma, reunidos en asamblea, provocando a su vez su conversión masiva al Islam. Aunque teólogos e historiadores ponen en duda la autenticidad de la leyenda, los Sabatu Rijal, reverenciados por los creyentes como compañeros del profeta, son objeto, así como sus primeros seguidores, de un peregrinaje masivo jalonado de visitas a más de una treintena de tumbas. La primera etapa, en honor de Sidi Ali Ben Bouali, convoca ya a varios centenares de romeros que, acampados desde la víspera en una graciosa hondonada, aguardan ansiosamente la llegada de la comitiva.
Pese a la difícil configuración del lugar, bifurcaciones del río, cantos rodados, praderas anegadas, el gentío congregado discurre por improvisados senderos entre figones de pinchitos, tenteretes de ropa y calzado, carnicerías y sombrajos con vendedores de cirios y especias. Chalanes con turbantes y albornoces ajustan sus tratos en el ámbito especialmente asignado para sus bestias y cabalgaduras. Tras el sacrificio de 2 bueyes a la entrada de la ermita, los romeros se disponen para la nueva etapa de su ciara y comienzan a arrear los borricos y recoger sus bártulos. A pie, en camiones, en carros entoldados, confluirán a lo largo del día en el pueblo en donde yacen los restos de Sid Mohammed ben Abdel Salil, ocupado ya por millares de visitantes. En las colinas cercanas, el lecho del río, los olivares, centenares de jaimas y tiendas de campaña. Los devotos acuden a la zaguía a implorar la gracia del santo. Entregan sus limosnas a los cofrades y obtienen a cambio las preces intercesoras destinadas a atraer la baraka. Docenas y docenas de cazuelas de barro con cuscús, que serán distribuidas más tarde a los necesitados, manifiestan el fervor popular a la figura del wali que, según la leyenda, liberó a la hija de un príncipe de la cueva en la que la tenía secuestrada un diablo. Al anochecer, la muchedumbre se congrega a la entrada de la aldea para recibir a la comitiva de los Regraga con velas encendidas. En la ladera del monte, azoteas de las casas, las calles por las que desfila el séquito del Mokadem con su montura, millares de llamitas endebles, agitadas y como acendradas por la brisa, convierten el paisaje en un panorama irreal y fantástico de impregnadora plasticidad y hermosura. Como en otras romerías marroquíes, el Musem de Sidi Mohammed ben Abdel Salil atrae a una multitud juvenil rebosante de vida, ansiosa de novedad y distracción. Mujeres y muchachas circulan alegremente de noche, se detienen a platicar con amigos, acogen con agrado su cortejo y galanterías. Encuentros, idilios, citas nocturnas se ajustan a veces por señas y, amparadas en la santidad del lugar, las homenajeadas no se ven obligadas a justificar su ausencia ni a dar cuenta de sus actos. Las romerías facilitan los medios de intercambio y comunicación con el otro sexo en un encuadre cultural propicio. Permiten escapar a las mujeres de su reclusión sin infringir por ello las normas del recato. Esta sabia mezcla de licencia y piedad, bajo el patrocinio de un morabito o santo, muestra en cualquier caso la pervivencia de unas formas populares de terapéutica social, no solo en las zonas rurales, sino también en los núcleos urbanos, atomizados por el rodillo compresor de la modernidad tecnológica e industrial. La llegada continua a Mullah Ibrahim Sidi Abdelad y a las diferentes etapas del circuito de los Regraga,
de automóviles con matrícula de Casablanca y Rabat, y sobre todo de trabajadores marroquíes emigrados en Francia, Bélgica y Holanda, prueba a las claras la emergencia de una contramodernidad indispensable a la devastación interior que sufren.